Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Mieres. Gracias, presidenta. Decía el general Seregni, una víctima de las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura y un luchador contra la impunidad, que los hechos son porfiados. Solía decirlo en relación a muchas situaciones. Y en este caso los hechos son porfiados. Y los hechos indican una sola cosa, que si el periodista Leonardo Abercorn no hubiera publicado el 30 de marzo la investigación que publicó, todo ese expediente que está ahí arriba de la mesa, hubiera pasado a archivo, porque el gobierno, el presidente de la República, había firmado, avalado, homologado, y hasta que no se hizo público esto, no había actuado de ninguna manera con respecto a todas las barbaridades y los hechos tremendos que estaban explicitados en ese expediente. Y los hechos son porfiados y no hay vuelta, porque la primera actuación del gobierno y del presidente Vázquez fue el lunes 1 de abril. En febrero se había homologado el fallo, y entre febrero, mediados de febrero y el 1 de abril, el presidente de la República no había hecho absolutamente nada, más que avalar la actuación del Tribunal de Honor. Y ese es el grave problema que tenemos, el fallo del Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas. Nosotros, la senadora Moreira nos creerá o no nos creerá, pero el Partido Independiente, si este pedido de venia de destitución viniera fundado en el contenido del fallo, lo votábamos. Es más, el 31 de marzo, al día siguiente del artículo de Abercorn, quien habla pidió públicamente la renuncia del comandante en jefe por integrar ese Tribunal de Honor y por ser firmante de ese fallo agraviante hacia las propias Fuerzas Armadas. Y esa destitución ocurrió al día siguiente, el 1 de abril, porque ese general formó parte de la firma de ese fallo que le hace daño a las Fuerzas Armadas. Son de las cosas que hay de una vez por todas que entender. Decir que oficiales en actividad, ejerciendo su función, torturaron, desaparecieron, violaron, hicieron toda esa barbarie que ocurrió en este país durante tanto tiempo, que no afecta el honor de las Fuerzas Armadas, es tremendo. Es una grave afectación que además las Fuerzas Armadas de hoy no se merecen. Que las Fuerzas Armadas de hoy, que están integradas por personas que nada tuvieron que ver con aquellos hechos, deberían, por el propio bien de las Fuerzas Armadas y de la democracia, decir, sí, eso afectó radicalmente el honor de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, y son cosas que afectan a la propia imagen y prestigio de unas Fuerzas Armadas que yo creo todo el sistema político querría que fueran realmente prestigiosas en el mayor grado posible. Por eso, el problema es que el Poder Ejecutivo no fundamentó este pedido de venia de destitución en el fallo. Quizás no lo podía hacer, porque lo firmó, lo avaló, le dio su consentimiento. Y todo el mundo dirá, ¿lo leyó, no lo leyó? Yo pienso que si la Presidencia de la República, que a esta altura tiene un presupuesto más grande que el propio Parlamento y que tiene personal cada vez mayor, uno supone que fue analizado, uno supone que fue estudiado y en todo caso es la responsabilidad del presidente firmar. Estoy empezando, no hay problema, pero estoy recién arrancando la intervención. Se olvidaron de poner el reloj. Bueno, señora presidenta, el Poder Ejecutivo avaló
este fallo y después que salta públicamente, no a través del presidente de la República ni de ningún integrante del Poder Ejecutivo, sino a través de una investigación periodística, entonces hay que corregir, salir corriendo a algo que si no hubiera barrido, se hubiera barrido debajo de la alfombra, lo cual es tan grave como el propio fallo del Tribunal de Honor. Y eso es así. Y hay que reconocer que es así. Que el presidente de la República no actuó como debió haber actuado, salvo cuando se hizo pública la vergüenza. Y la vergüenza es ese fallo. Pero después, en lugar de solicitar la venia de destitución por la razón verdadera que realmente nosotros acompañaríamos con mucho gusto, porque yo creo que hay que dar señales hacia las Fuerzas Armadas claras de que estas cosas no se pueden permitir, que este tipo de afirmación, ni hablar de las declaraciones del general Manini Ríos, que por cierto están totalmente alejadas de la lógica democrática y republicana que debe existir en un país como el nuestro. Pero sin ninguna duda el fundamento del pedido de venia debió haber sido el contenido del fallo y la falta de reconocimiento de que estas cosas afectan el honor de las Fuerzas Armadas, por el propio bien de la democracia y de las Fuerzas Armadas. Y eso lleva a una reflexión profunda sobre cuánto nos está quedando todavía para construir una sociedad que realmente tome en cuenta estas cuestiones y definitivamente deplore, condene y ataque aquellas manifestaciones que no están alineadas con la defensa de los valores republicanos y democráticos que todos sostenemos. Por supuesto, yo pienso que todo este gran problema nace de la famosa ley de impunidad. No tengo ninguna duda. Que no, obviamente que nosotros no votamos ni apoyamos, es más, juntamos firmas, votamos verde y pretendimos, siempre sostuvimos además que era inconstitucional y creemos que hay una deuda pendiente porque aún en el marco de la ley de caducidad, o mejor dicho, de impunidad, el artículo 4 de esa propia ley permite y permitía que se avanzara en el esclarecimiento de lo ocurrido con los desaparecidos, y eso sigue pendiente como una asignatura que hiere la imagen y hiere nuestra sensibilidad como sociedad, como país. Por supuesto que todas esas cosas están detrás de lo que ahora ocurre con este fallo. Pero, señora presidenta, lo que nosotros no podemos aceptar es votar la venia de destitución de los generales por un argumento falso. Porque lo cierto, y esto también los hechos son porfiados, el fundamento que esgrime el Poder Ejecutivo para pedir la venia de destitución no es el fallo del Tribunal de Honor diciendo que no se afectó el honor de las Fuerzas Armadas. Repito, si ese fuera el fundamento, lo votábamos con las dos manos. Esa es la posición del Partido Independiente, lo hemos discutido en bancada, lo hemos discutido en la Mesa Ejecutiva Nacional y esa es nuestra postura. Pero esto es más vergonzante todavía, porque se está buscando un camino del costado ajeno a la verdad, porque más allá de que esté o no en el expediente, la verdad, todos lo sabemos acá, es que los generales que integraban el Tribunal de Honor dieron cuenta al comandante en jefe cuando conocieron los hechos aberrantes que declaró Gavazo en ese tribunal. Dieron cuenta e incluso hubo actuaciones interrumpidas durante un cierto tiempo porque el comandante en jefe se tomó su tiempo para resolver y después les dijo sigan. Pero entonces, señora presidenta, actuemos con la verdad. Y si el presidente de la República ahora sí cree que esa actuación del Tribunal de Honor merece la destitución,
y nosotros lo podemos compartir, no lo puede fundar por una razón falsa. No puede mandar al Senado un argumento de reglamentación, porque en realidad sabe que con su firma avaló la infamia. Con su firma avaló un fallo que realmente no le hace honor ni a las Fuerzas Armadas ni a su comandante superior, que es el propio presidente de la República. Entonces nosotros no podemos votar sobre la base de un fundamento que no es verdad. Si el presidente envía un nuevo pedido de venia de destitución fundado en el fallo, nosotros lo vamos a votar. Pero, señora presidenta, que lo haga por la verdad, porque encima de que iban a barrer debajo de la alfombra, cuando sale al descubierto que este expediente extenso dice un montón de cosas muy graves, entonces salimos corriendo, pero a buscar un camino del costado. Y yo creo, señora presidenta, que el respeto y la dignidad del Senado hace que, si tenemos que votar algo, sea fundado en verdades y no en falsedades. Yo creo además, señora presidenta, que jurídicamente tengo la interpretación de que el presidente podía destituir a los generales sin pedir la venia, porque la Constitución lo dice, y por encima de las leyes está la Constitución. Y el presidente de la República podría haberlo hecho, porque esta ley es cierto que no ha sido declarada inconstitucional, pero si la Constitución le permite al presidente hacer determinada cosa, lo puede hacer. Que lo haga, presidenta, que lo haga. Y si no, que mande una venia por las razones verdaderas que corresponderían y no por una razón alternativa reglamentaria que es falsa. Estaríamos haciéndole poco honor al Senado si votáramos esta venia de destitución por un argumento que se sabe en todas partes que efectivamente no es verdad, y en todo caso sí, lo que es grave es que el presidente haya firmado ese fallo y que después no le pida al Parlamento la destitución de estos generales por la verdadera razón que deberían ser destituidos. Gracias, presidenta. Gracias, señor senador.